nuevamente. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube Salud a la Carta y he venido a encontrarme con usted para intentar darle respuesta a una pregunta que últimamente me suelen hacer muchísimas personas. La pregunta es la siguiente: ¿son convenientes las frutas para la cena? De eso se trata nuestra reflexión de este momento. Y yo me alegro sinceramente que las personas tengan estas interrogantes, porque es señal de que se han acogido a un nuevo estilo de vida y tienen un deseo sincero de hacer las cosas bien. Así que hoy desde su canal Salud a la Carta intentaré contestar a la importante pregunta: ¿son convenientes las frutas para la cena? Y para empezar nuestra reflexión debemos recurrir a la mejor de todas las fuentes, que es a la palabra de Dios. También debemos ir a los libros inspirados del Espíritu de Profecía, porque nos aclaran muchísimas cosas que necesitamos comprender. En el libro inspirado Consejo sobre el régimen alimenticio, escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White, se nos dice como sigue: para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Amigo que me escucha, el plan original del Señor para la alimentación del hombre está detallado en el primer libro de las Sagradas Escrituras y es una ecuación, una sumatoria de Génesis 1:29 y de Génesis 3:18. ¿Qué nos dicen esos versículos concretamente? Génesis 1, 29 y 30. Empecemos por estos dos versículos. No solo lo voy a leer el 29, sino también el 30. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en el que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios, nuestro creador, sabiendo muy bien lo que nosotros necesitábamos para podernos sustentar, hablo de nosotros como herederos de la primera pareja, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues Él estableció una serie de condiciones desde el principio, pues para que ellos se mantuvieran con salud, igual que nosotros. Fíjense que una de las cosas que les dio fue la alimentación. Muchas veces nosotros pensamos que lo único que ellos comían en el jardín del Edén era Génesis 1:29, que constaba de toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Pero la verdad es que la historia bíblica nos cuenta en el libro de Génesis 2:9, yo le invito a buscar su Biblia para que usted lo pueda leer, que además de Génesis 1:29, pues la primera pareja tenía acceso al árbol de la vida. Le leo el versículo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva podían comer de los frutos, de las hojas, que dice además las escrituras que era para sanidad de las naciones, del árbol de la vida que estaba en el medio del huerto. De los que ellos no podían comer era del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, pero de este primero sí. Lamentablemente, todos sabemos lo que pasó. Ellos, haciendo uso de su libertad de actuación, pues decidieron pecar. Primero Eva, pero tan pronto como ella pecó, se convirtió en una tentadora para su marido, quien lamentablemente también cayó. Como consecuencia, fueron expulsados del jardín del Edén y se les fue cortado el acceso a este árbol de la vida, que era para ellos como la batería en la cual se enchufaban para renovar sus energías vitales, sus fuerzas vitales, su energía constitucional, que es la energía que permite pues que todo nuestro organismo funcione y que, como es lógico, se va desgastando a medida que va avanzando la vida. Fíjense que cuando ellos pierden este acceso al árbol de la vida, pues Dios, en su inmensa misericordia, de alguna forma hizo un trueque.
y les cambió, por decirlo de alguna manera, lo que ellos, los beneficios que ellos obtenían de ese árbol de la vida por Génesis 3:18. O sea, le dijo a la primera pareja cuando ellos pecaron, espinos y cardos te producirá la tierra, por supuesto, y comerás plantas del campo. Por lo tanto, a partir del momento en el que ellos son expulsados del jardín del Edén, son destituidos del privilegio de poder disfrutar de los beneficios que le aportaba el árbol de la vida, pero Dios en su inmensa misericordia le da a comer las plantas del campo, que en un inicio, como dice el versículo de Génesis 1:30, solo se lo había dado a los animales, o sea, a las bestias. Ellos eran también, comían plantas del campo, no había muerte en el Edén, pero el hombre comía toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, y todas las bestias comían las plantas verdes o las plantas del campo. Continuemos con nuestra reflexión porque estamos haciendo este preámbulo, esta introducción para contestar a la importante pregunta de ¿son convenientes las frutas para la cena? Insisto, cualquier duda que nosotros tengamos de cualquier ámbito de nuestra vida o en cualquier ámbito de nuestra vida, lo mejor que hacemos es ir a la fuente más fiable de todas, que es la palabra de Dios. Hemos visto que el Señor les dio a la primera pareja Génesis 1:29 en primera instancia. Cuando ellos pecan, les añade Génesis 3:18, que son las plantas del campo. Amigo que me escucha, en Génesis 1:29, con la dieta edénica, que era la dieta del Edén, el hombre era frugívoro y granívoro, o sea, comía frutas y comía además la semilla. Eso fue lo que el Señor les dio. En Génesis 1:29 más Génesis 3:18, que era la dieta post-edénica, o sea, la dieta que ellos tuvieron después de haber pecado, después que le fue retirado el privilegio de vivir en el jardín del Edén, pues el hombre comenzó a ser, además de frugívoro y granívoro, herbívoro. Es así la situación del ser humano. Nosotros fuimos constituidos en una primera instancia no para comer plantas del campo, sino para comer frutos y las semillas de todo árbol que da semilla. Continuemos con nuestra reflexión. Resulta que esos dos versículos, Génesis 1:29 y Génesis 3:18, incluyen 5 grupos de alimentos, que son los grupos de alimentos que a día de hoy el Señor desea que como raza humana sustente toda nuestra estructura. En el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio hay 2 pasajes que quiero compartir con ustedes también, porque les da el sustento bíblico lo que les acabo de decir. En los cereales, las frutas, las legumbres o granos, las hortalizas y las frutas secas oleaginosas han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitamos. En esos 5 grupos de alimentos están todos. E insisto, Génesis 1:29 y Génesis 3:18 reúne estos 5 grupos de alimentos que a su vez encierran todos los productos alimenticios que necesitamos nosotros para poder vivir en una situación aceptable de salud. Nos continúa diciendo la otra cita inspirada. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible, porque esto es clave. De nada vale comer lo que es correcto comer si yo lo preparo de manera equivocada, y lo mejor es prepararlos de forma sencilla y natural posible. ¿Por qué? Porque son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. O sea, amigo que me escucha, Dios crea la primera pareja, le da en principio Génesis 1:29 y además el acceso al árbol de la vida. Ellos pecan, son expulsados del jardín del Edén. El Señor en su inmensa misericordia entonces le incorpora a su dieta Génesis 3:18, y esos 2 versículos incluyen 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, semillas y legumbres. Ahí debe estar
o debemos encontrar todo lo que necesitamos? Génesis 1:29 y Génesis 3:18 está ahí todo lo que nosotros necesitamos. No es necesario mirar para otro lugar. Ese es el secreto de la comida sana y además preparados de la manera más sencilla y natural posible. Y la comida sana, recordemos que no solo nutre, sino que también nos sacia. Fíjense que quiero compartir también con ustedes otro dato que es importante, porque yo me decía, bueno, de esos 5 grupos de alimentos, ¿cuál pertenece a cuál versículo de Génesis 1:29 y Génesis 3:18? Pues aquí tenemos la respuesta. Todo árbol en el que hay frutas incluye las frutas y las semillas oleaginosas. Toda planta que da semilla incluye los cereales y las legumbres. Y las plantas del campo que le añadió en Génesis 3:18 una vez que ellos pecaron, pues incluyen los vegetales. Esa es la propuesta dietética de Dios para el hombre a día de hoy. Eso es lo que Dios quiere que nosotros en realidad tengamos para nuestro sustento, porque en ello podemos encontrar todos los nutrientes pues que necesita nuestro cuerpo. Vamos a continuar porque estamos tratando de responder a la pregunta de ¿son convenientes las frutas para cenar? Porque hay muchas personas a las que incluso nutricionistas le han prohibido o le han recomendado que no cenen frutas que no cenen frutas, porque según ellos les engorda, les puede traer problemas de diferentes índoles. ¿Esto tiene un sustento bíblico? ¿Esto es así? Vamos a continuar con nuestra reflexión. ¿Por qué las frutas son tan importantes para nosotros? Porque de eso estamos hablando. Pues resulta que el valor de las frutas en la alimentación es incalculable. Las frutas constituyen el alimento más asimilable. Y a partir de aquí le empiezo a dar pistas que van a resolver o para resolver de forma favorable la interrogante de si son o no convenientes las frutas para cenar. Pues resulta que las frutas constituyen el alimento más asimilable para el organismo humano. Son ricas en fitoquímicos y en antioxidantes, que son elementos imprescindibles para luchar contra los radicales libres, que son el enemigo número 1 de las células. Eminentes bacteriólogos han comprobado que el ácido orgánico natural que contienen las frutas impiden el desarrollo de microbios y es preventivo contra la putrefacción. Los ácidos de las frutas favorecen también la secreción de las glándulas salivares y del estómago, del hígado y de los intestinos, y curan las afecciones catarrales de las vías respiratorias y de las mucosas estomacales e intestinales. Las frutas frescas encierran poco albúmina, pocos hidratos de carbono, abundantes vitaminas y sales orgánicas de máxima calidad. Son alimentos sabrosos, puros y en general de muy buena digestión. Aquí están las pistas que van a responder o no a la pregunta, que van a responder a la pregunta de si son o no convenientes las frutas para la cena. Amigo que me escucha, el azúcar de las frutas es de asimilación rápida y completa. Las frutas son diuréticas y facilitan la eliminación de las toxinas como el ácido úrico, que son los ácidos que nos enferman. Las frutas aportan agua, vitaminas, minerales, fitoquímicos, fibra y azúcares de máxima calidad. No se puede estar sano, amigo que me escucha, si no se come al menos 1 libra de fruta fresca al día. Y nótese que digo fresca, natural, tal y como el Señor las ha dado en la naturaleza, no en conservas, en mermeladas, no, fresca. Esa es la fruta que en realidad a nosotros nos beneficia. Amigo que me escucha, las frutas son el alimento por excelencia, son el alimento de los alimentos. E insisto, esto nos da pistas que nos ayudarán a resolver la interrogante que nos ocupa en estos momentos de si son convenientes las frutas para la cena. En el documental Polvos y Pociones de la Industria Alimentaria, un documental que fue emitido por la televisión alemana en el año 2012, es un documental excelente que le invito a ver, se dijo lo que he recogido en esta diapositiva.
Todos los estudios alimentarios fundados sobre el plano científico concuerdan al decir que las frutas y también las verduras constituyen la base de una alimentación sana. Pero fíjese que cuando se hablan de productos y alimentos sanos, siempre se ponen en primer lugar a las frutas. Son el alimento por excelencia, son el alimento de los alimentos. Es el alimento por encima o que está por encima de todos los demás. Usted debe saber que las frutas y las verduras crudas, insisto en esto, juntamente con el agua, son los alimentos que más oxígeno le aportan al cuerpo. Es importante que nuestro cuerpo sea un cuerpo oxigenado, porque como hemos dicho en otras presentaciones, incluyendo qué es la enfermedad y cómo surge, ante la presencia de oxígeno no pueden vivir pues ningún microorganismo patógeno como bacterias, virus, hongos y protozoos. Cuando los tejidos nuestros están oxigenados, están libres de sustancias que son acidificantes y nuestro cuerpo puede tener salud. Nosotros debemos tomar este tipo de alimentos, muchísima fruta. ¿Por qué? Porque aportan oxígeno en su estado natural. Son los llamados alimentos vivos. Y el oxígeno es el mejor anticancerígeno que existe. Y no solo anticancerígeno, insisto, sino que ayuda a vencer pues muchísimas enfermedades en el caso de que uno esté enfermo y ayuda a mantener el cuerpo sano para que no nos alcance la enfermedad. Las frutas y las verduras crudas protegen a las células y al ADN, que es nuestro código genético, de sufrir pues las transformaciones malignas que son las que causan la enfermedad. La dieta en realidad debe tener abundancia de alimentos vivos y la fruta es la mejor forma de obtenerlo, porque la fruta no las comemos así, al natural, como usted ha visto en todas las diapositivas que hemos estado presentando. No por gusto, y recordemos que estamos dándole respuesta o intentándole dar respuesta al interrogante de ¿son convenientes las frutas para la cena? No por gusto, en el libro inspirado escrito por la mensajera del Señor, Joyas de los Testimonios, tomo 3, en las páginas 137 y 138, se nos hace una recomendación valiosísima y dice como sigue: sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Muchísima fruta, la que podamos, por supuesto, siendo temperantes, como es lógico, pero me refiero frutas en abundancia, al natural. ¿Por qué? Porque aportan azúcares de máxima calidad, aportan oxígeno, aportan fitoquímicos, vitaminas, minerales, aportan todo lo que el organismo necesita para estar sano. Enseñemos a la gente a hacer uso o consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en su estado fresco, así como de toda otra clase de fruta que se puede obtener. Y se nos dice más: prepárense dichas frutas para el consumo invernal poniéndolas en conserva, o sea, si no se pueden tener fresca porque no es temporada, pues también en conserva nos pueden beneficiar. Por supuesto que lo ideal es que sean frescas y se nos recomienda usando vidrio hasta donde sea posible en vez de latas, o sea, coman fruta en abundancia. Eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios. Ese es el alimento que el Señor nos dio por encima de todos los demás. Génesis 1:29. Y ese es el alimento que desde la inspiración, a través del espíritu de profecía, todavía se nos recomienda hoy. En mi libro, Aprenda a comer sin morir en el intento, escribí algo que creo que es muy importante y que encaja muy bien para esto que estamos tratando de analizar o este interrogante a la que le estamos tratando de dar respuesta en esta reflexión, que insisto se titula ¿son convenientes las frutas para cenar? Yo escribí como sigue: el comienzo de la buena salud es la buena nutrición. Cuando comemos como ordena la naturaleza, o sea, mayormente frutas y vegetales frescos y menos comida cocida, entonces nuestros alimentos se convierten en nuestra medicina y nuestra medicina se convierte en nuestro alimento, cumpliéndose así con la recomendación de Hipócrates, padre de la medicina moderna. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el Edén, no les puso un McDonald's, un Taco Bell, un Kentucky Fried Chicken o un Pizza Hut.
Tampoco les dio cocina, refrigerador o un fusil para que mataran animales y se los comieran. Lo que sí les dio fue un buen par de manos para que pudieran coger las frutas y los vegetales de los árboles y de la tierra. Eso fue lo que les dio el Creador a la primera pareja. Eso fue lo que les dio para que ellos pudieran nutrirse de estos alimentos que pone a la fruta en el tope, en lo mejor, en el punto máximo cuando estamos hablando de alimentación correcta. Si esto es así, si las frutas son tan buenas para nuestro organismo, digo más, si las frutas son indispensables para que un organismo se pueda mantener sano, ¿por qué hay personas que se atreven a recomendarles a otras que no la coman para la cena? Al punto de que hay muchas de ellas pues que me escriben pidiéndome porque no les cuadra, o sea, hay algo en su cabeza que le dice, no me cuadra, si es tan buena la fruta, ¿cómo es posible que no me la pueda comer para cenar? Amigo que me escucha, siendo objetivos, coherentes para buscar esta importante respuesta, nosotros debemos tener claro lo siguiente. Estamos hablando de frutas para cenar. Nadie tiene dudas de que, por ejemplo, un desayuno con frutas es estupendo. La prohibición viene con la cena. Nosotros debemos seguir una serie de normas a la hora de comer si queremos mantenernos sanos. No solo se trata de buscar los mejores alimentos, sino de comerlos en el momento indicado y en las proporciones correctas. Hay una norma de la nutrición que es importantísima y que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Se la voy a compartir o les voy a hablar de ella a través de dos refranes. El primero dice, desayuna solo, almuerza con tus amigos y deja la cena para tus enemigos. Fíjense lo que dice, desayuna solo, almuerza con tus amigos y deja la cena para tus enemigos. Hay otra máxima de la nutrición que nos dice, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe, cena como un mendigo. ¿Qué nos quiere decir esto? Estamos hablando de cena y de la conveniencia o no de tomarme las frutas para la cena. ¿Qué me quiere decir esto? Hay grupos de alimentos, como es el caso de la fruta, que son indispensables comer. Pero hay una norma de la nutrición que yo debo seguir. Yo debo desayunar mucho, abundante, de forma abundante. ¿Por qué? Porque cuando empieza el día, pues es cuando mi organismo está en mejor disposición de recibir la mayor cantidad de nutrientes para romper el ayuno nocturno y de esta manera llenarse de la energía que necesita para poder afrontar el nuevo día. A la hora del almuerzo, pues 12 de mediodía, 1 de la tarde, pues como es lógico, ya va bajando pues esa necesidad energética junto con el avance del día. Y cuando llega la cena, yo en realidad lo que voy a hacer después de cenar al poco rato es dormir. Por lo tanto, mi consumo energético va a ser mínimo. Si yo no sigo esta norma de la nutrición que indica desayunar muy bien, almorzar menos y apenas cenar, y si no ceno todavía mejor, pues yo voy a tener problemas. Esto aplicándolo al tema que nos ocupa en estos momentos, quiere decir lo siguiente. Si yo voy a cenar frutas, yo debo cenar en cantidades moderadas. ¿Por qué? Porque la cantidad de nutrientes que necesito a esa hora pues es mínimo. Si yo no lo hago así, entonces vienen los problemas que se le suelen atribuir a las frutas y no son en realidad por las frutas, sino porque yo estoy comiendo quizás con un poco de intemperancia, introduciendo demasiados nutrientes a mi organismo y estoy creando pues otro tipo de problema. El problema en realidad no es la fruta, sino la manera en la que yo la pueda comer. Pero no solo hay que mirar este punto que le acabo de comentar, sino otro muy importante, y es el tema de las cenas tardías. Nosotros debemos cenar temprano. Ahora vamos a decir concretamente ese temprano a qué se refiere. Porque si yo no ceno temprano, aunque yo cene fruta, pues yo voy a poder o voy a tener problemas de salud. Insisto, el problema no es la fruta, sino que me la estoy comiendo
tarde, quizás demasiada cantidad y encima tarde. Entonces, le estoy culpando a la fruta, que es la reina de los alimentos, de un problema que no ha sido ocasionado por ella. El Ministerio de Curación, un libro inspirado también de la sierva del Señor o de la mensajera del Señor, Elena G. de White, fíjense lo que nos está hablando. Y esto incluye todo tipo de alimentos, también las frutas. Otro hábito pernicioso es el de comer inmediatamente antes de irse a la cama. Pueden haberse tomado ya las comidas de costumbre, pero por experimentar una sensación de debilidad se vuelve a comer. Cediendo así al apetito se establece un hábito tan arraigado que muchas veces se considera imposible dormir sin comer algo. Como resultado de esas cenas tardías, la digestión prosigue durante el sueño y aunque el estómago trabaja constantemente, no lo hace en buenas condiciones. Las pesadillas suelen entonces perturbar el sueño y por la mañana se despierta uno sin haber descansado y con pocas ganas de desayunar. Se crea ahí un círculo vicioso que de mala manera. Cuando nos entregamos al descanso, el estómago debe haber concluido ya su tarea para que él también pueda descansar. Y el estómago tarda 4 horas en hacer la digestión de un alimento normal. En el caso de la fruta tarda muchísimo menos. Debe descansar como los demás órganos del cuerpo. A las personas de hábitos sedentarios les resultan particularmente perjudiciales las cenas tardías y el desarreglo que lo ocasionan muchas veces, es muchas veces principio de alguna enfermedad que acaba en muerte. Fíjese hasta qué punto es importante. No solo yo debo cenar los mejores alimentos, sino que debo cenar en cantidades mínimas, porque a esa hora yo no necesito un gasto energético importante, y debo cenar pronto, muy temprano. ¿Por qué? Para que mi estómago pueda hacer la digestión como corresponde y a la hora de descansar ya él pueda tomarse un descanso para estar listo para afrontar la tarea que le espera pues al día siguiente. Amigo que me escucha, ¿alguna vez usted ha escuchado hablar el refrán que asegura que la cena se almacena? Eso es lo que pasa con la cena. Por eso debemos cenar temprano y pocas cantidades, porque la cena se almacena. ¿Pero qué quiere decir concretamente que la cena se almacena? Pues quiero ser más explícita en este punto. La máxima que asegura que la cena se almacena deja al descubierto pues la innegable realidad de que a esa hora el cuerpo apenas tiene gasto de energía, como ya le he comentado. Lo que se come en esa franja horaria el cuerpo no lo utiliza, por tanto lo acumula. ¿Qué sucede con esa cena almacenada? Entre otras cosas, la persona empieza a ganar peso, aumenta el riesgo de padecer de diabetes o incluso de hipertensión. Esa es una de las consecuencias de cenar más de lo que se debería cenar. Ese exceso trae problemas metabólicos, por lo que se debe cenar de la forma más ligera posible, aunque sea fruta. Insisto, es mejor no cenar o cenar ligero. Yo personalmente hago solo 2 comidas al día. Mi nivel de actividad pues no requiere más, pero mi esposo o mi hijo que está en edad de crecimiento sí que cenan, o sea, tienen 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, pero la cena debe ser siempre ligera y debe ser siempre temprana, teniendo en cuenta que si el estómago tarda 4 horas en hacer la digestión, pues a la hora de ir a dormir debe estar ya desocupado para que el sueño pueda ser reparador. Si no, aunque yo haya comido fruta, la fruta se me va a acumular porque mi gasto energético es mínimo. La fruta se va, después se acusa a la pobre fruta, que es el alimento por excelencia, de que entre otras cosas me está engordando. El problema no es la fruta, el problema es la manera en la que yo me la estoy comiendo. Además, nos dice esta diapositiva, cenar poco o casi nada mejora la calidad del sueño, como vimos en la cita del espíritu de profecía que acabamos de leer, en la cita inspirada. Si yo como mucho y encima como tarde, pues voy a tener pesadillas, no voy a poder descansar como corresponde y me voy a levantar más cansado que en realidad como me acosté.
La cena se almacena porque no se quema. La energía que no se quema se convierte en grasa. Los michelines se forman principalmente por esto. Hay veces decimos, Dios mío, pero ¿de dónde me han salido a mí estos michelines? Pues aunque estemos comiendo los alimentos correctos, como la cena se almacena, si yo me la como de forma tardía y en cantidades inadecuadas, pues igualmente voy a tener problemas. Hay una cosa, una recomendación importantísima que deberíamos tener en cuenta. Hay que cenar 4 horas antes de dormir y hay que dormir 2 horas antes de las 12. Si no se hace así, el cuerpo se oxida mucho más, o sea, se empieza a llenar de residuos ácidos, empieza a perder oxígeno porque estoy violando una ley natural de la nutrición. Por eso se recomienda cenar entre 5, 6 de la tarde, máximo 7. Es lo máximo y una cena ligera para yo poder evitar este problema, aunque lo que esté cenando sea fruta. Insisto, la reflexión de este momento se llama ¿son convenientes las frutas para cenar? Amigo que me escucha, al final de la presentación le daré mi conclusión a esta interrogante, pero insisto, toda esta información le da pista de en realidad si es o no perjudicial. Juan Amigó es un naturópata español del cual he aprendido mucho. Es una persona de avanzada edad que tiene a su haber pues un conocimiento tremendo. Ha beneficiado mucho a la humanidad con su manera de enseñar. Pueden encontrar muchos vídeos de él en su canal de YouTube. No recuerdo cómo se llama su canal, creo que se llama concretamente Juan Amigó Naturópata. Ahí se pueden beneficiar de toda esa información. Y en una de sus conferencias, él hizo una recomendación que a mí me pareció muy acertada y por eso se las traigo a ustedes en este momento. Él dijo, fruta con pan es una cena ideal. Así dijo él, fruta con pan es una cena ideal. Y usted podrá decir en estos momentos, pero no es que es mejor comer la fruta sola. Amigo que me escucha, yo le invito a ver un tema que compartimos recientemente en este su canal Salud a la Carta y que se llama ¿podemos mezclar frutas y verduras? Ahí hay mucha información que les va a beneficiar. Ahí se les da respuesta también a ese interrogante. Fruta con pan es una cena ideal. Fíjense lo que comento yo ahora. Lo mejor es comer las frutas solas porque se asimilan muy rápido y no dejan residuos en el organismo. Pero si se mezclan con cereales, los residuos que dejan son mínimos y pueden ser perfectamente eliminados a través de los órganos de limpieza del cuerpo, siempre y cuando estos funcionen correctamente. O sea, si yo como fruta con pan y estamos hablando de una cantidad mínima de pan, que es un cereal, porque el cereal aporta energía y por la noche ya hemos dicho que no necesitamos en realidad tener calorías porque se van a almacenar, porque no las voy a utilizar, no se van a quemar. Pero si yo me como, imagínense, 2 melocotones y me apetece comerme 2 rebanadas de pan integral como el que ustedes están viendo en la foto, pues es una cena perfecta. Es una cena que usted se la puede comer con mucha tranquilidad y que le va a beneficiar. Insisto, lo ideal es comer siempre la fruta sola. ¿Por qué? Porque mientras más sencillo sea el alimento, mejor será la digestión y más fácil la asimilación, y ese es el objetivo de la nutrición. Pero si nuestros cuerpos funcionan correctamente, tenemos que saber que cuando yo mezclo fruta y cereales, aunque la fruta se digiere más rápido, digamos que los residuos, las toxinas, las cenizas que deja esta mezcla son de un nivel tienen un nivel o una cantidad que mi cuerpo, siempre y cuando funcione bien, es capaz de gestionar. Esas cenizas, esas impurezas, esos residuos van a poder salir a través de los órganos de eliminación que Dios ha puesto en mí, siempre y cuando mi cuerpo esté funcionando bien.
Cuando estas mezclas quedan problemas, en realidad es cuando el cuerpo está sobrecargado. Si el cuerpo está sano, no tiene por qué crear ninguna dificultad. E insisto, estamos hablando de la cena, por lo tanto las cantidades deben ser mínimas, sobre todo de cereales, porque no lo necesito. Esa energía en ese momento del día, pues no la necesito. Esa energía que aporta el cereal. Y de hecho, quiero aclarar algo para que no se malinterprete. Eso es lo que nos ha dicho Juan Amigó. Me parece un consejo excelente. Mi esposo consume mucho cereales, frutas con cereales antes, o sea, en la cena, y le sienta perfectamente. Si su organismo lo tolera, pues adelante. Pero una cosa es eso, comerme una cantidad moderada de fruta y, por ejemplo, 2 rebanadas de pan integral, y otra cosa es comerme antes de cenar, pues un bol de cereales. Y quiero comentar esta observación. No es buena idea cenar cereales en abundancia porque la función del cereal es producir energía, o sea, aportar energía. Y en la noche, a la hora del descanso, la energía que se necesita es mínima. La cena se almacena y se almacena en forma de triglicéridos. Todos sabemos los problemas tan grandes que les trae al organismo. Por eso no es una buena idea. Mejor tomarlo, o sea, el cereal, en abundancia en el desayuno o el almuerzo. Así el cuerpo podrá aprovecharse como debe de esa fuente de energía. Y esta es mi recomendación. Las frutas y las verduras son excelentes para la cena en su estado natural. Me refiero, usted quiere comerse un par de fruta, 3 piezas de fruta a horas tempranas, pues le va a venir súper bien. Usted en vez de eso prefiere tomarse un plato de ensalada variado, pues también le va a venir muy bien, porque eso es lo que más fácil el cuerpo digiere y es una bendición porque va a dejar libre de actividad al estómago en poco tiempo y usted va a poder descansar pues de la mejor manera. Amigo que me escucha, la reflexión de estos momentos se llama ¿son convenientes las frutas para cenar? Permítame decirle algo. Para poder gozar de salud, la cena, además de a base de los alimentos correctos, debe ser siempre temprano y ligera. Esa es una conclusión que debe quedarme en mi cabeza. Siempre, siempre, siempre debo cenar los alimentos correctos a horas tempranas y en las cantidades correctas para esa franja horaria en la cual apenas el organismo necesita energía. Para concluir, yo quiero comentarles lo que escribí en mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento, que le da una respuesta explícita a la interrogante que nos ha ocupado en esta reflexión y que, insisto, se titula ¿son convenientes las frutas para la cena? Yo escribí como sigue. La fruta es el alimento más perfecto, el que consume menos energía durante la digestión y el que, a cambio, beneficia más al organismo. La fruta contiene principalmente fructosa y, por lo general, un 90-95% de agua, lo cual significa que limpia y alimenta al mismo tiempo. Ese es su objetivo principal. Teniendo en cuenta lo dicho, cuando me preguntan por qué se recomienda no comer frutas como cena, mi respuesta es la siguiente. Porque vivimos en un mundo que está patas arriba y que tiene los conceptos de cabeza. Si por una parte resulta que la fruta es el alimento de más fácil digestión que existe y por la otra se debe comer ligero para poder tener un descanso reparador, entonces no tiene sentido no recomendar lo que con más facilidad se digiere y asimila. Es una idea que no tiene ni pies ni cabeza. Amigo que me escucha, esta es mi respuesta a esta interrogante que nos ha ocupado en la reflexión de hoy. ¿Es conveniente las frutas para la cena? ¿Es conveniente comer frutas para la cena? Mi respuesta es la siguiente. Si a usted le sienta bien, adelante. La única precaución que usted debe tener es
comerla temprano y comerlas en cantidades moderadas, teniendo en cuenta que a la hora de la cena en esa franja horaria apenas necesitamos energía, no necesitamos apenas nutrientes, necesitamos lo mínimo porque el cuerpo va a descansar. Nadie a la hora, o sea, todo el mundo que le echa gasolina a su carro se lo echa porque va a ir a determinado lugar. Nadie le echa la gasolina normalmente para guardarlo en el garaje. Pues lo mismo pasa con la cena. Si a la hora de la cena yo voy a guardar mi carro, mi coche, que es mi cuerpo, en el garaje, que es mi cama, pues a esa hora no necesito echarle gasolina, que es el alimento, porque no lo voy a utilizar. Esa es mi respuesta, amigo que me escucha. Yo creo que es muy importante comer frutas en abundancia. Personalmente casi me sustento a base de frutas y semillas. Es lo que más como, es lo que más abunda en mi alimentación. Y noto que me da la fortaleza no solo física, sino mental, intelectual, que yo necesito para afrontar mi trabajo, que aunque es sedentario, es un trabajo intelectual fuerte porque escribo libros, siempre estoy dando conferencias y eso consume mucho mis energías mentales. Y la fruta me ayuda de una manera tremenda a regenerar pues todas las células que voy gastando producto de este trabajo intelectual. Amigo que me escucha, yo espero y deseo que esta reflexión son convenientes las frutas para la cena, le haya servido de bendición y que muy pronto usted me acompañe en un próximo vídeo, en una próxima reflexión. Hasta entonces, yo deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite.